Hola, Rinconcito. Dale. Hola, Rinconcito. Hola. Hoy continuamos con nuestra temática histórica para toda esta gente Ignorante. El tema de hoy es la Revolución Mexicana y el México postrevolucionario. Ok, tenemos unas invitadas muy, pero muy especiales el día de hoy. Guapas, sobre guapísimas, nalgonas, con una cinturita breve. Y con una personalidad. Pecho. No, ahorita ya no tiene pecho. Pero les presentamos primero a Emma Watson. Hola, rinconcitos. Ahora les vamos a presentar a Porfiria Díaz. Por último, pero no menos importante, tenemos a nuestra queridísima ¡Sami! Bueno, bienvenides. Ahora veo que Porfiria viene con sus mujeres. No, corrección. Yo soy Cuca, ya me recuerdan por ahí, chiquillas. Y esta vez me quise caracterizar no de Porfirio Díaz, sino de Pancho Villa, porque es un hombre bien hecho. Se le puso la pinchita. Sí, galante, valiente, una cosa. Claro, para caracterizarlo y Sí, tenerlo ahorita ¿no? Sí, recordar estas etapas. Bueno, suban el volumen a su voz porque aquí chicos. Recuerden que no tenemos micro micrófono. esta vez. Y él, por supuesto, o sea, ¿en qué se fue? Es que lo cobran muy caro, hermosa. Sí. ¿Qué pasó con Ya no tus tiene. boobies? Todo lo que tenía arriba se lo puso atrás. Enséñale. Pero Cuéntale. quedó chueco. Bueno, pero a ver, ahorita hay que concentrarnos en el tema, por favor. Bueno, Es que viene fajada. Ok. Pues nos pueden dar una pequeña introducción para ir empezando a comentar un poquito sobre esto. Cuca, tú eres principalmente la más interesada. Sí, bueno, aquí quiero aclarar algo. Estamos hablando de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces hay que entender todo el contexto que se tiene de por qué surge una Revolución Mexicana. Recordando que anteriormente estábamos con la etapa que se llama Porfiriato. No sé si muchos la recuerdan, había ferrocarriles, había una solvencia económica mayor. ¡Primer mundo! Parecía como si fuéramos primer mundo, pero también no sé si recuerdan que había problemas con la sociedad. Por ejemplo, veíamos la persecución de los yaquis. No sé si quieres comentar algo más tú, Emma, algo al respecto de este periodo del porfiriato. ¿Qué te gustaba? ¿Qué no te gustaba? ¿Tú cómo lo visualizas? No, pues es que, o sea, Porfirio Díaz, o sea, él dijo, yo aquí me planto y nadie me mueve, o sea, él sí estaba claro que tenía que rescatar a México, ¿no? Entonces, pues, sus innovaciones, o sea, sí está gacha la diferencia social, pero pues, en la actualidad estamos igual, ¿sabes? Mano dura. Pero pues, ¿qué más puedo decir? Sí, pues O sea, también algo a resaltar que Porfirio Díaz son los tratados con Estados Unidos, esa parte de la industrialización en México se veía mucho, ¿no? Y teníamos muchos sembradíos, donde pues lamentablemente se sufrían algunos cosillas, ¿no? ¿Me gusta comentar algo respecto a los sembradíos? sí, pues a ver, no sé si estás en culpa, saben algo de las haciendas. ¿Les suenan las haciendas? Sí, Estamos en la Sí, fiesta. claro que empezaron gracias a los estadounidenses, que fue que se creó un tratado. Entonces, muy perdido. Ya ves, no somos ignorantes. Pues no tanto, pero bueno, el punto es, estaban ahí las haciendas, ¿no? Entonces, pues, trabajaban ahí los campesinos y obviamente los acá meros jefes de las haciendas, pues obviamente no querían pagarles de una manera justa y entonces lo que hacían era darles valecitos y tenían ahí sus tienditas en la misma hacienda, tiendas de raya, por cierto, y ya era simple, dan tu vale, comprabas todo lo que ocupabas Pero tú ahí. debías, ¿no? Tienes que Ah, pagar. bueno, también eso es importante.
importantes, o sea, las deudas que se hacían ahí eran eternas, porque aparte eran generacionales. Entonces, pues, nacías y ya tenías deudas, o sea, wow. Y pues ya de ahí, ¿qué más puedes comentar? Sí, bueno, a mí esta parte sí me hace mucho ruido, este sentido de que, imagínate, ¿no? Supongamos, tú tienes tus tierras, llega un señor así que se cree más que tú, te quita tus tierras, te pone a trabajar en tus propias tierras, pues tú ya estás acostumbrado a ese trabajo, lo haces, pero te empieza a pagar poco y después tú tienes pues tus gastos, ¿no? También, sino como que llevas a tu casa a comer. Entonces te empiezas a endeudar y ¿qué pasa? Que esa deuda se va extendiendo y justo con estos vales que es como de eso no me sirve de nada. Entonces sí está feo porque se ve como si fuera un feudalismo moderno que estaban viviendo en ese tiempo. Entonces por eso surge esto que llamamos como la Revolución Mexicana, estos aspectos, ¿no? La búsqueda de las tierras, porque pues al final de cuentas eran sus tierras y nos ponían como pues sí, ¿no? A trabajar en ellas sin ellos recibir algo verdaderamente significativo, o sea, también pedían pues los derechos laborales, eran jornadas muy pesadas, siempre el trabajo de campo es muy pesado, es muy demandante. Oye, amiga, ahora también yo quiero comentar algo. Recuerda que también, si tú ya no podías cubrir con esa deuda, aunque tú te morías, también era hereditaria a tus hijos y a los hijos de tus hijos hasta que pudieras cumplir con esa deuda. Sí, y obviamente no te podías cambiar de hacienda porque debías cubrir tu deuda antes de hacer el cambio. Y aunque fuera tuya, es lo que no se podía. Era algo muy complejo, era algo muy delicado. Es que pues sin derechos. ¿Qué? Nada, Es que, o sea, sin derechos para los trabajadores, o sea, imagínate, tú vas a trabajar y no tienes derechos, o sea, una tragedia, una cosa bárbara. Sí, por eso surge esto, buscando las tierras, buscando derechos laborales y buscando la educación, que son ahorita temitas que les vamos a tocar un poquito más adelante en la Constitución mexicana. ¿Ok? Ok, en todo esto de la Revolución Mexicana también hay etapas, ¿no? Sí. ¿Nos pueden explicar la etapa de madrista? No, bueno, me gustaría, es que No, comentamos, sino lo que te guste. no, es para que se entienda, es para que se entienda porque, Tranquila, creo que son pues recordando que en este periodo del porfiriato que lo íbamos comentando un poquito, Le duele Porfirio Díaz llevaba ya 31 años en el poder. Era mucho tiempo y pues la verdad ya estaba gente un poquito cansada. En una entrevista, se me fue el dato, en una entrevista Porfirio Díaz dice que pues... Se va. Sí, que ya estaba cansado, ¿no? Ya no podía. Claro, pero esto después de haber hecho todo un movimiento para el poder Fue una dictadura. volver a reelegirse. Fue una- Sí, bueno, él modificaba ahí todas sus mañas, ¿no? O sea, ya no sabemos esas historias de, no, entra al poder diciendo, no reelección y me reelijo por unos 31 años, está perfecto, ¿no? Pero aquí el tema es de que hace esta entrevista y Francisco I. Madero es un personaje que era muy misterioso, ¿no? Entonces, como que le suena algo al escuchar que Porfirio Díaz ya estaba cansado, ¿no? Entonces él dice, pues si ya está cansado, pues yo creo que puedo entrar yo, y escribe su libro de la Asociación Presidencial de 1910, es correcto. Entonces ya partiendo de eso, ¿quieres mencionar alguna de las etapas cuándo se La maderista. La maderista. Que fue iniciada por el mismo Francisco de Madero. Sí, o sea, Francisco Madero, después de que se postula y hace su partido antireeleccionista, pues Porfirio dice, bueno, como que no, era broma, amigos, yo sí quiero estar en el poder. Entonces, pues dijo, no, a ver, tú ofreces eso para la cárcel, entonces ahí lo mandan. Porque pues sí, el Madero era bien acá, espiritista y todo ese rollo. Entonces pues ya de ahí lo mandan para la cárcel. Luego pues el abuelito Madero lo sacó de la cárcel. ¿Qué más puedo comentar? Se supone que Madero ya se había calmado, pero no.
se va a los United a planear acá. Ah, y también acuérdense que decía que los espíritus que él escuchaba, las vibras, como decían, pues las vibes, es que le decían que tenía que llegar al poder, o sea, tenía que ser el presidente. Justo desde eso Entonces, surge por también eso. un Madero, este deseo de pues lanzarse. Pues se podría decir que estaba con problemas mentales, como esquizofrénico. Bueno, tampoco creo que Casi se ya era llegue, una persona ¿no? muy creyente, vaya. Era muy espiritista, justamente es esto. Y en este periodo de que estamos hablando, la etapa maderista de 1910 a 1911, pues es esta parte, ¿no? Él lanza su libro antes, obviamente, buscando pues este periodo de 1910, pues él alcanza la presidencia, y pues esta etapa maderista se caracteriza por pues, la lucha contra Porfirio Díaz, ¿no? El quitarlo de ahí, y pues él saca el Plan de San Luis en 1910. ¿Qué nos puedes platicar Sobre el plan. Sandy, sobre el plan? ¿Qué le caracterizaba a este plan? Ah, bueno, su lema era sufragio efectivo, no reelección. Entonces, en él decía que no se podía reelegir y que tenía que sacar pues, algo pues, del poder y tenía que levantarse en armas también. Que también habla un poquito sobre la lucha contra el gobierno de Porfirio. Sí, no, pues es que básicamente todo se debe a que estaba pues, la gente ya pues, inconforme. Entonces, él fue quien decidió pues, hablar por todos y ya ponerle un alto. Y pasando todo esto, o sea, después de todos estos hechos, terminó siendo presidente. Sí, pues claro, o sea, con el Plan de San Luis logró llevar a la renuncia de Porfirio, y pues acá mi papi se fue para Europa. Perdón, es que ando medio enfermo, pero sí, o sea, se fue para Europa ya a su Eurotour, mientras todos estábamos acá. Eurotrip. Eurotrip, se nos está quedando así. Eurotrip. Y pues ya. Cerrando, bueno, su etapa con la presidencia de Madero. Nada más, o sea, quería como puntualizar en el sentido de que el Plan de San Luis, obviamente, su principal objetivo es derrocar a Porfirio Díaz del poder, obviamente establecer un gobierno provisional, convocar a elecciones libres y democráticas, restaurar la Constitución de 1857, que, como sabemos, Porfirio Díaz ahí luego metía mano porque se creía la gran cosa, y pues proteger los derechos de los ciudadanos que estaban cansados, ¿no? Obviamente también tratando de tomar en cuenta pues estas demandas sociales que comentábamos. También está la etapa huertista, ¿no? Que fue después del asesinato de Madero. Sí, pues claro, ese maldito de Huerta, traicionero. ¿Nos pueden explicar un poquito el por qué fue traicionero y todo eso? Sí, pues es traicionero porque al final de cuentas él es el que manda a matar a Madero. Ajá, al principio pues es el que trabajaba con él, y por eso es que le decimos traicionero, ¿no? Y nada más era para que llegara al poder y una vez que ya los Y pues, fue ya por lo eso tuvieron. mismo que metió a sus soldados, ¿no? Para que perdieran en la guerra. Sí, o sea, él planeó todo. Se puso de acuerdo con los enemigos y justamente buscaba eso, ¿no? O sea, ahora sí que hacer de un lado a Madero, que lo hacía así como que decía este tontito, como que no me gusta trabajar con él, lo utilizó para pues, llegar a donde está, que decía como su amigo, y pues lo traiciona al final de cuentas, y pues obviamente él es el que lo manda a matar también, porque pues primero lo encarcela, le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar chance, vete a Cuba, llévate a tu familia, no regreses más. A lo que Madero pues obviamente dice, pues sí, o sea, yo renuncio, me voy a Cuba con el objetivo que me dejes en paz, ¿no? Y pues lo manda a matar, al final de cuentas lo manda a matar, recordando esta etapa que es de 1913 a 1914. Pero pues claro, cuando Huerta se instala en el poder, o sea, no les gusta a la gente, ¿sabes? Entonces los revolucionarios pues buscan justamente esta parte de derrocar ahora Huerta, y pues lo logran, ¿no? Sí, porque recordemos que Huerta no tuvo mucho impacto por ser muy autoritario y pues sí represivo, era muy controlador, y obviamente fue derrocado en 1914. Como que luchó mucho para poder estar en el poder, pero una vez que ya estuvo, supo que no sabía cómo ¿Por quién hacerlo. Fue derrotado después de la siguiente etapa, estamos hablando de Los constitucionales. Sí, fue derrotado por los constitucionalistas y empieza nuestra otra etapa. ¿En qué año? Fue derrotado en 1914.
¿Quién era el que lideraba la Pues, grupo constitucionalista? el Venus Carranza, muy bien. O sabe Venustiano Carranza. Sí, todos Sí. entendemos. Y Todos que entendemos sí, el tema. como la pan. ¿Qué Y pasó? ya de ahí empieza el debate para constitucionalista. Constitucionalista, ¿no? Es correcto, justamente. 1913 a 17. Sí, ahí recordemos que los constitucionalistas son los que derrocan a Victoriano Huerta, comandados por Venustiano Carranza. ¿Quieres decir algo? Bueno, pues nada más comentar que Venustiano Carranza fue quien formó nuestra constitución que está vigente actualmente el día de hoy, la constitución de 1917. Claro, nuestro hermoso estado de Querétaro. Justamente Venustiano Carranza y estos constitucionalistas pues buscaban esa lucha por la restauración de nuestra democracia. Como saben, estábamos en un momento pues de mucho caos, por eso le llaman pues ahora sí que es como este periodo de mucho conflicto interno. Y mencionar también que durante esta etapa externamente al país pues empieza a dar lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que eso también toma un papel crucial, bueno, no tan crucial, pero es un dato que hay que mencionar, Importante, sí. bastante importante a comentar. Y entonces pues Carranza se convierte en presidente en 1915. Cerrando esta etapa y pasando a la etapa zapatista. Sammy, ¿nos puedes platicar un poco sobre ello? Bueno, pues la etapa zapatista habla de Emiliano Zapata también, que es también uno de estos, fue uno de los ejercistas también, pues del ejército básicamente. Entonces también él buscaba lo mismo, pues la libertad, y entonces también quería como venganza, y aparte pues todavía tenía como con esta idea de la revolución. Todavía queda como continuar y ya Sobre todo Zapata buscaba lo de recuperar las tierras de los campesinos, pero pues su lucha obviamente era en la zona sur. En el norte tenemos a nuestro buen Panchito Villa. ¿Y en qué año empezó su gobierno para zapatista? Zapatista es que Zapata empieza desde antes, ¿no? Justamente en 1911 empieza este proceso y pues termina cuando lo asesinan en 1919. ¿Qué caracterizaba su etapa? Pues así como lo dijo Emma Watson, pues era mucho la preocupación de las tierras, ¿no? O sea, parte de las demandas sociales eran las tierras, pero aquí sonaba mucho y buscaba una lucha armada, pues buscando esa justicia social. Y la reforma agraria. Y la reforma agraria, que es esta parte de las tierras, de lo agrario. ¿Qué implica la reforma agraria? Pues esta protección de tus tierras. ¿Quién mandó a asesinar a Zapata? ¿Tienes el dato? Pues, o sea, es que el dato. Ay, es que es todo un rollo, ¿sabes? Sí, Tenemos tiempo. No, pero es que en Espero resumen que no sean fue manipuladas. traicionado, ¿sabes? ¿Por quién? Por alguno de sus amigos, bueno, o sea, de su ejército, pues, ¿no? Pero que supongo que alguien le pagó a su ejército para que lo fueran a asesinar, ¿no? Pues, o sea, no se sabe así. No sería Carranza. Carranza, chance. Maybe, no me acuerdo. Maybe. Es que cuando hablamos de Zapata fue asesinado en una emboscada, ¿no? Una emboscada tendida por el general Jesús Guajardo, quien era un antiguo aliado de Zapata, pero que había cambiado de bando y se había unido al gobierno de Venustiano Carranza. Entonces, al hablar de quién lo asesinó, pues existe este cierto conflicto, que luego nos dicen que Venustiano Carranza o que fue el mismo Villa. Como un suicidio. No. Estamos en no, perdón, me equivoqué. Ay, amor, si tú hagas cosas del mundo, esa. Bueno, también está el tema Esa- villista. Justamente. En el norte, los United. ¿Quieres comentar algo de...? Te ves muy emocionada. Pues es por que ese contar. tema sí me gusta, o sea,
Ay, es que Bueno, cabe recargar. Es que, a ver, queremos Podemos dejar mencionar. a Sammy. Bueno, cabe recargar que pues esta etapa también se dio entre 1913 y 1920, que fue liderada por nuestro querido Pancho Villa, que lo que buscaba era derrocar a Carranza. También se caracterizó por la lucha armada del norte de México. También buscaba, como ya lo comenté, pues la libertad de las clases sociales, también pues de lo de las tierras y aparte poder pues, sí derrocarlo ahí. Cuca. Mira, Sí, es que disfrazada. quería mencionar justamente eso, no sé si se dieron cuenta. Vengo disfrazada de este hombre tan varonil, tan Que te queda muy bien, ¿eh? El estilo. tan todo. fuerte, tan... Oye, este sí es el tapete de la casa de. No, cállate, cállate. Este es una artesanía que me regalaron por ahí. Y pues, pues cuando hablamos de Villa yo me maravillo, ¿sabes? Porque pues ¡Qué era maravilla! justo esa era la intención del chiste. Pero pues es que aquí vemos a un líder revolucionario también, un hombre muy capaz, muy hábil. Y pues algo a resaltar es de que empieza a ser muy sonado este papel de Villa como un hombre, y de hecho también se decía que se acostaba con muchas mujeres. Era mujeriego y obviamente pues a todas querían irse a acostarse con él. Pues, El lugar al que llegaba, el lugar. entonces, pues justamente también luchaba contra el gobierno de Carranza, se caracterizaba por la lucha armada justamente en la parte del norte, y pues también con Villa tenemos esta parte de las películas. No sé si alguna de ustedes vio bueno, es que había fragmentos, Villa quería hacerse famoso, entonces grababan sus conflictos, era algo increíble. Porque pues Villa era un mega personaje, ¿no? Entonces era la oportunidad perfecta para hacer una película. Que de hecho también, o sea, hablando justo de eso, o sea, me estoy acordando que la etapa de la revolución, o sea, wow, o sea, fue de las primeras etapas de guerra importante aquí, conflicto armado en México, que se documentó, ¿sabes? O sea, por las cámaras que ya eran más prácticas y eran más comunes, o sea, sí tenemos bastante evidencia fotográfica que incluso llegó a otros países. Y también en parte, o sea, por eso tienen muchos países la imagen que tienen de México, ¿sabes? O sea, país pachanguero, país de tacos, o sea, mariachi. Mariachi, desierto. Todas nuestras tradiciones se basaron en la revolución. O todas nuestras. Se podría decir. Bueno, ahí discrepo un poquito. Pero, O sea, pues, la imagen que tienen las demás. la imagen que tienen, sí. completamente. De hecho, también pues muchos de los varones intentan acercarse a lo que es un personaje como Villa, deseando con las mujeres. Después de la etapa villista viene la etapa de Álvaro Obregón. Ah, sí, ese maldito. Sí, bueno, ya aquí estamos hablando de tiempo después, que también vamos a abordar sobre eso. Él se convierte en presidente en 1920 a 1924, ¿ok? Sin un brazo, por cierto. ¿Mandé? Sin un brazo. Sí, ¿Cómo? Nos platican un poquito de este conflicto en el cual... ¿Cómo perdió el brazo? Ajá. Pues no lo cuidó. Se me olvidó dónde lo dejó. no, pues justamente en estas luchas, en estas, pues sí, batallas justo de la revolución, él pierde un brazo, más sin embargo, al ser un hombre muy valiente y muy capaz, bueno, estaba un poco gordito, pero aún así no me quita lo fuerte, lo capaz, lo hábil, lo de su determinación. Y pues Aún así luchó. aún así siguió luchando y se caracterizó por el poder y la implementación de reformas políticas y sociales dentro de nuestro país. Pasamos a la etapa gallista, más o menos entre 1924 y 1928. ¿Saben? ¿Quieres comentar algo? Sí, claro que sí. Bueno, esta etapa comienza en 1924 y termina en 1928. Cabe aclarar que fue liderado por Plutarco Elías Calles.
este fue también fue un personaje muy icónico y demasiado importante para nuestra historia y nuestra revolución también. Bueno, Calles fue quien convirtió en el presidente. Se caracteriza por la implementación de reformas políticas y socialistas, pero la consideración del poder del Partido Revolucionario Institucional. Calles fue el primero que empezó con el partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como el PRI. Fue el primero de los partidos políticos que se creó en México. Bueno, el primero no, pero se persevera actualmente. Y de hecho ahorita actualmente, ahorita que estamos tocando este tema, pues ya se ve a la baja este partido político, ¿no? Pero surge desde Plutarco Elías Calles, y justo algo muy importante que hay que comentar durante este periodo es la Guerra Cristera. Ay, ¿quieres comentar algo de la Guerra Cristera? Es que es algo muy sonado, ¿no? O sea, veníamos de un tiempo de mucha guerra por la Revolución, nos estábamos estabilizando apenas un poquito y vuelve a surgir otro conflicto armado. Y a la fibra más delicada de nuestra sociedad mexicana, ¿no? O sea, la religión católica, como todos sabemos, es la predominante aquí, ¿no? Y entonces, pues ahí al Calles, porque no sé qué le pasaba, la verdad, se le ocurrió atacar justo ahí, ¿no? Entonces, pues obviamente a la gente el descontento vino, pero sí así. Entonces, pues hay muchas historias de esa guerra, la verdad. Sí, pues justamente Calles es este personaje que limitaba la libertad religiosa en México. Siempre hay algo que sigue siendo característico de los mexicanos. Es su devoción por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, que aquí la tenemos en casa, y pues de cierta manera nuestra población es el mayor porcentaje son cristianos católicos, ¿no? Entonces, justamente este conflicto se da por recordar también que la iglesia anteriormente, o sea, antes de Benito Juárez, siempre tuvo mucho poder. Antes y en todos lados, la iglesia siempre fue, pues sí, también tenía que ver mucho con la política, porque también se veían muchos cargos de poder, al igual que las mejores escuelas, o sea, como el seminario, eran escuelas religiosas. Entonces se veía mucho la influencia de la religión, ¿no? Pasa lo de Benito Juárez, se da la libertad, pues como para que ya cada quien, porque recordemos que cuando surge, ahora sí que nuestro país, o la parte de la independencia, se buscaba la religión católica como única de todas las castas. Entonces llega Benito Juárez, quita un poquito de eso, dice, pues somos un país libre, y ahora llega Calles diciendo que pues, la religión católica está mal, limitando la libertad religiosa. Entonces pues suena mucho en México, ¿no? Vemos ahorita, hasta hay películas, hay muchos mártires mexicanos debido a esta situación. ¿Y qué más podemos comentar? ¿Algún mártir que te acuerdes que mencionamos ahorita? San Joselito. Ay, sí, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar de él? Era de Zaguayo, ¿no? Sí, o sea, ese chamaco era tremendo, ¿eh? O sea... ¿Lo conociste? Bueno, o sea, lo que cuentan, o sea, ok. eso es la lógica. Es que me confundo, ¿Te gusta esta? No me gusta, ese no. Pero pues es que ahorita lo estamos, ¿no crees que, o sea, sí es importante? Bueno, lo dejamos ahí, pero esto es algo a señalar del gobierno de Plutarco Elías Calles, es algo muy importante a comentar, ¿no? Esta parte, y también reconocer y conmemorar estas luchas que hemos pasado, estas personas que han luchado por lo que ahora tenemos, y pues todo lo que hemos pasado como país, como sociedad, como parte de nuestra cultura. Bueno, dentro de la revolución mexicana también está lo de las constituciones, ¿no? Por ejemplo, la constitución de 1857. ¿Nos puede explicar un poquito sobre qué trataba en ese momento y qué contenía? Sí, estamos hablando de 1857. Fue promulgada durante el gobierno de Ignacio Comonfort y establecía los principios de democracia y justicia en México. Sin embargo, como lo comentamos anteriormente, Porfirio Díaz
pues la ignora y estableció un régimen autoritario, ¿no? Entonces, o sea, tenemos como antecedente de eso, que ya teníamos una constitución que tuvo también, era muy popular, era muy utilizada también, y que tenía sus principios de democracia y justicia. Entonces, ¿qué pasa con esa constitución? Pues que Porfirio Díaz empieza a hacer cambios, ¿no? Durante su periodo, un largo periodo, como lo comentamos, y por eso se busca una nueva constitución. ¿El plan de San Luis se podría considerar como un antecedente de la Constitución? Sí, o sea, como lo comentamos hace poquito, Francisco y Madero, buscando satisfacer las demandas sociales de la sociedad, ¿no? Porque él lo veía, aunque él no lo vivía, pero sí lo veía, estas necesidades, pues empieza con el plan de San Luis, que pues como lo señalamos era derrocar a Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, como debido a que Porfirio Díaz no cumple con la Constitución, pues hay que derrotarlo, y sí. ¿No? Hasta ahí. ¿Quieres platicar o sea, algo? pues, más bien pregúntame, o sea, me preguntas y yo te respondo. ¿Algún otro antecedente que quieran mencionar? Creo que no, la verdad. Antecedente a la Constitución, pues tenemos la Revolución Mexicana, que la acabamos de comentar, y pues vamos a eso. Y pues ya después de la revolución, viene también el maximato, o sea, ya. Bueno, eso es después de Calles. Sí, o sea, Pues calles y después el maximato. ¿Algo más? creo que se informaron bien sus rinconcitos. Sí, creo que ya hemos llegado a un punto en el que estamos muy bien informados. Muy Gracias a satisfechos. estas bellas damas y medio damas. Bellísimas damas, por favor. Bellísimas damas. Y medio dama. O no sé si lo vamos a terminar ahorita, pero yo estaba esperando que ustedes me preguntaran en relación a la Constitución de 1917, que la tenemos vigente, ¿no? ¿Saben en qué fecha? Claro, sí. 5 de febrero. Claro, hay puentes. ¿Saben en qué ciudad, en qué lugar específico sucedió esta constitución? O sea, en Crow, ya lo dije hace rato, pero ¿en qué lugar? O sea, Específicos, si saben las calles. Pues en un lugar donde había mesas, sillas. No ay, puede ser. estas tontitas. No Yo me saben. estoy tomando fotos del otro día y. No sé, puede ser que por ahí se tomaron una fotografía con los del CADC. Ah, ya, sí, en el Teatro de la República. Exactamente. Bien. Bueno, si no Es que sabían. lo estábamos poniendo a prueba. Precisamente para hacer el podcast, para el show para gente ignorante. Ok. Y para Me informar parece a la gente. perfecto. Y como yo ya les comentaba desde un principio de las demandas sociales de la revolución, ahora quisiera preguntarles a ustedes. Ustedes que vieron derecho, ustedes que vieron derecho, el artículo 3, ¿qué señala? La educación es obligatoria y gratuita. Ok, como yo les comentaba, una de las demandas sociales a satisfacer era el tema de la educación. ¿Qué otro artículo? El artículo 27, que señala La propiedad de la tierra. la propiedad de la tierra, o sea, lo que decíamos, lo que comentábamos de las tierras, y el artículo 123, los derechos laborales. Estos tres artículos satisfacen las demandas sociales, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Primero, con el artículo 3, la educación debe ser laica y gratuita para todos. Para todos y cada uno de nosotros debe haber educación o el acceso a. El artículo 27, que señala que la propiedad de tierra es pública y se puede expropiar a fines de utilidad pública. ¿Esto qué señala?
Por ejemplo, ¿qué son las expropiaciones? Casi te Las- gustas. Las esas. Expropiación, pues sí, justamente esta parte de quitarte, ¿no? Tus tierras. O sea, todo lo que está en el suelo de la nación y el subsuelo pertenece a la nación. Si yo ahorita me encuentro algo debajo, un tesoro debajo de mi casa, pues realmente le pertenece al Estado. Todo depende, es del Estado y pues puede haber expropiaciones. Pero solamente, o sea, no es nada más porque sí o nada más porque el gobierno quiere mi casa, obviamente está señalado y por eso es también un seguro, porque pues, incluso es tu propiedad. Y el 123 que defiende los derechos laborales de los ciudadanos. Ahorita vemos varias, como por ejemplo la ley SILA, o sea, que defiende, o sea, es toda esta parte de principios que defienden a los derechos del trabajador. Pero pues ya, o sea, simplemente nuestra constitución, o sea, de las pocas cosas con las que nos hemos rifado a nivel mundial, o sea, se tomó, pues claro, ¿no? O sea, ¿qué acaso no eres mexicano? O sea, es de la, o sea, lo tomaron como referencia y dijeron los países, muchos países basaron luego sus constituciones en algunos principios de nuestra constitución, ¿sabes? Sí, la verdad tenemos Qué chula. una constitución muy bella que pues la mejor Es otra cosa. que se justamente, o sea, que ya la sepamos aplicar es una cosa diferente. Ok. Obviamente tuvo un gran impacto en la historia de México. Algo con lo que quieran, pues cerrar ya. Terminar un dato o Pues, nada, estoy soltera, Pues, tío. creo que es importante mencionar que es la base de las creaciones políticas y de todo lo que tiene que ver con eso. ¿Qué gracias? Bueno, ahora sí, rinconcitos. Creo que ya hemos concluido. No. Hablaron de más preciosísimas. se ve que son cultas del tema y que les interesa pues mucho. Chicas, ¿gustan despedirse? Bueno, o sea, yo creo que Cuca quiere. No, tú quieres mencionar